¿Vendiste mi portátil? Pregunté lentamente, luchando por mantener la voz firme. ¿El que estaba en mi apartamento? El asunto de trabajar en ciberseguridad para el gobierno de España es que nadie en mi familia entiende realmente lo que hago. Nunca lo han hecho. Para ellos, solo soy Marco, el tranquilo joven de 29 años que trabaja con ordenadores y todavía vive solo en un modesto apartamento en lugar de comprar una casa como mi hermano mayor, David. David, el niño de oro. David, que dirige un concesionario de coches y nunca deja que nadie lo olvide. David, que compró una casa de 4 habitaciones a los 26 y se casó con su novia del instituto. David, a quien mi madre presenta como mi hijo exitoso, mientras que a mí me toca Marco trabaja con ordenadores o algo. Dejé de intentar explicar mi trabajo real hace años. Cuando conseguí el puesto en la división de cibercomando del Ministerio de Defensa, intenté decirles que era un trabajo importante. Papá se rió. ¿Así que eres como el soporte técnico del gobierno? Eso está bien, hijo. Quizás algún día tengas una carrera de verdad como tu hermano. No entendían las autorizaciones de seguridad. No entendían la información compartimentada. Definitivamente no entendían que mi supuestamente inútil portátil contenía protocolos de acceso encriptados a sistemas que monitorean amenazas a la infraestructura nacional. Pero no podía decirles nada de eso. Todo mi trabajo existía detrás de muros de acuerdos de confidencialidad y protocolos de seguridad. Así que, para mi familia, yo solo era Marco, que trabajaba con ordenadores y ganaba un buen dinero haciendo algo aburrido y técnico de lo que nadie quería escuchar. La dinámica familiar había sido así desde que tengo memoria. Las cenas de los domingos en casa de mamá y papá eran un recordatorio semanal de mi lugar en la jerarquía familiar. David llegaba en su camioneta nueva hablando de cifras de ventas y comisiones. Su esposa Laura mostraba joyas nuevas. Sus hijos corrían por todas partes, adorables. Y yo llegaba solo, conducía un sedán de 7 años y soportaba las comparaciones sutiles y no tan sutiles. Marco, ¿sigues alquilando ese apartamento? Preguntaba el tío Antonio como si no hiciera la misma pregunta todos los meses. ¿Todavía soltero? Añadía la tía Carmen con falsa simpatía. Sabes, Laura tiene una amiga. Estoy bien, decía yo en voz baja, la misma respuesta que había dado durante años. La verdad era que ganaba 140.000 euros al año con plenos beneficios federales y una pensión que haría llorar de envidia a la mayoría de la gente. Tenía una autorización de seguridad que tardó 18 meses de verificaciones de antecedentes en obtenerse. Trabajaba en proyectos que nunca saldrían en las noticias precisamente porque preveníamos los desastres con éxito, pero no podía decirles nada de eso, así que les dejé pensar que era el menos exitoso de la familia. Hace 3 semanas, las cosas habían escalado. David había comenzado una nueva empresa, una especie de operación minorista en línea, que estaba convencido de que lo haría rico. Me había estado pidiendo constantemente consejos tecnológicos, lo que en realidad significaba que quería que construyera toda su infraestructura de comercio electrónico de forma gratuita. Vamos, Marco, había dicho en la cena del domingo. Trabajas con ordenadores todo el día. Esto te llevaría como 1 hora. La familia se ayuda, ¿no? Realmente no hago ese tipo de desarrollo web, le expliqué cuidadosamente. Mi trabajo es más especializado. ¿Especializado? David había interrumpido con una carcajada. Amigo, eres soporte técnico. No lo hagas sonar elegante. ¿Puedes ayudarme o no? Realmente no tengo tiempo ahora mismo. El trabajo ha sido intenso. Mamá me había fruncido el ceño. Marco, tu hermano te está pidiendo ayuda. Seguramente puedes dedicar unas horas a la familia. Intenté explicar que mi proyecto actual me tenía trabajando 12 horas al día, que literalmente dormía 4 horas por noche tratando de parchear una vulnerabilidad en un sistema crítico que estaba bajo plazos con implicaciones de seguridad nacional. Pero no podía decir nada de eso, así que solo sonaron a excusas. Olvídalo, David había dicho agitando la mano con desdén. Contrataré a un verdadero profesional, alguien que realmente sepa lo que está haciendo. Eso me había dolido, pero lo tragué como me tragaba todo lo demás. Había aprendido hace mucho tiempo que defenderme solo empeoraba las cosas. La familia había decidido quién era yo y nada de lo que dijera cambiaría esa narrativa. Luego, el martes pasado, cometí un error. Estaba trabajando desde casa, profundamente concentrado en una auditoría de seguridad que requería acceso a sistemas clasificados.
Mi portátil seguro del gobierno estaba en la mesa de mi comedor, conectado a través de múltiples capas de cifrado y protocolos VPN a servidores en la base militar de San Fernando. Me tomé un descanso para tomar café de la cocina. Estuve fuera quizás 3 minutos. Cuando regresé, David estaba de pie en mi sala de estar. Dios, me asustaste, le había dicho, con el corazón latiéndome. ¿Cómo entraste? Usé la llave de repuesto que me diste el año pasado, había dicho casualmente, mirando mi apartamento con un juicio apenas disimulado. El lugar es un poco deprimente, tío. ¿Alguna vez piensas en decorar? Rápidamente cerré mi portátil, mi mente acelerada. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo sabías que estaba en casa? Pasé por aquí, vi tu coche. Pensé en pasar, a ver si querías ir a almorzar. Señaló mi portátil cerrado. ¿Trabajando desde casa hoy? Debe ser agradable tener ese tipo de flexibilidad. Sí, le había dicho cuidadosamente, sin mencionar que había estado despierto desde las 4:00 a.m., lidiando con un posible intento de intrusión. Escucha, en realidad estoy en medio de algo bastante urgente. Siempre trabajando, David había dicho con un resoplido. ¿Cuándo fue la última vez que te relajaste, tío? Quizás por eso sigues soltero. Las chicas no quieren un chico que siempre está estresado por sus pequeños problemas de ordenador. Había querido decirle que mis pequeños problemas de ordenador esa mañana implicaban coordinar con el CNI para rastrear un grupo de hackers patrocinado por el Estado que intentaba infiltrarse en los sistemas de la red eléctrica en el noreste. En cambio, solo dije, quizás tienes razón. Se quedó 20 minutos hablando de su negocio y de lo bien que le iba. No era cierto. Podía verlo por el estrés alrededor de sus ojos. Antes de irse finalmente, hice una nota mental para recuperar mi llave de repuesto. Eso había sido el martes. La cena del domingo por la noche había comenzado con suficiente normalidad. David había llegado tarde, de peor humor de lo habitual. Lo había oído discutir con Laura en la entrada antes de que entraran. Problemas de dinero, por lo que parecía. La cena era asado, la especialidad de mamá. Nos habíamos reunido todos alrededor de la mesa. Mamá y papá, David y Laura, sus hijos, el tío Antonio y la tía Carmen, mis primos Juan y Sofía, la multitud habitual de los domingos. Yo había estado callado como de costumbre, dejando que David dominara la conversación con historias sobre clientes difíciles y problemas con proveedores. Parecía agitado, distraído. Laura parecía tensa. Luego, a mitad de la comida, David había sonreído de repente. «Oigan, tengo que decirles algo», anunció. Resolví mi problema de flujo de caja, todos parecían interesados. Las dificultades comerciales de David no eran precisamente un secreto, a pesar de sus esfuerzos por fingir que todo estaba bien. «Sí», había dicho papá. «¿Cómo fue eso?» David me había mirado directamente, y algo frío se había asentado en mi estómago. «Así que, Marco aquí tenía este portátil viejo en su apartamento», había dicho David casualmente, simplemente acumulando polvo en su mesa. Pensé que no lo estaba usando, ¿verdad? Quiero decir, ¿quién necesita 2 portátiles? Mi sangre se había helado. David, ¿qué hiciste? Relájate, había dicho con un gesto despectivo. Tienes tu portátil de trabajo de tu empleo, ¿verdad? Este otro simplemente estaba ahí. Así que lo puse en Facebook Marketplace ayer. Lo vendí esta mañana por 500 euros. No está mal para un portátil viejo, ¿eh? La mesa se había quedado en silencio. Todos nos miraban a David y a mí. «Vendiste mi portátil», había dicho lentamente, luchando por mantener la voz nivelada. «¿El que estaba en mi apartamento?» «Sí, el viejo de tu mesa del comedor». «Vamos, no seas raro con esto». Necesitaba el dinero y claramente no lo estabas usando. Además, es solo un portátil. Puedes comprar otro con tu elegante sueldo del gobierno. Incluso se había reído. La familia se ayuda, ¿recuerdas? Mi mente había estado repasando las implicaciones. Ese portátil contenía acceso cifrado a sistemas clasificados. Tenía seguridad biométrica, rastreo remoto y suficientes protocolos de seguridad para que el acceso no autorizado activara alertas inmediatas. Pero si alguien intentaba descifrarlo, si lograba acceder incluso a sistemas básicos. David había dicho cuidadosamente, «Necesito ese portátil de vuelta ahora mismo». Demasiado tarde, había dicho encogiéndose de hombros.
Ya se lo di al comprador esta tarde. Vino el tipo y lo recogió. Pago en efectivo. Juan había resoplado. Tío, Marco, es solo un portátil. ¿Por qué eres tan tiquismiquis? Sí, Marco, había añadido la tía Carmen. Tu hermano necesitaba el dinero. Seguramente puedes entender eso. Laura parecía incómoda, pero no dijo nada. Los niños estaban concentrados en su comida. Mamá me había fruncido el ceño. Marco, estás montando una escena. David cometió un error, pero es solo un ordenador. No puedes simplemente dejarlo pasar. Vendí tu portátil inútil por 500 euros. David había reído, su confianza creciendo a medida que la familia se ponía de su lado. Finalmente me deshice de tu chatarra. Juan y Sofía incluso lo habían chocado los 5 por encima de la mesa. Ya se lo di al comprador, David había continuado. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Llamar a la policía? Miró alrededor de la mesa en busca de validación. Mi hermano, todos, ni siquiera puede soportar que la familia pida prestada su vieja chatarra sin convertirlo en un asunto federal. La ironía de esa frase lo golpearía pronto. Me había levantado con calma, doblando mi servilleta junto a mi plato. Necesito hacer una llamada, con permiso. Oh, vamos, David me había gritado. No seas dramático. Es solo un estúpido portátil. Salí al coche, saqué mi teléfono personal. Nunca uso un dispositivo personal para comunicaciones clasificadas, pero tenía un protocolo para emergencias, y marqué la línea directa de mi supervisor. Domínguez, respondió ella de inmediato. Soy Marco Chen, código negro. Mi dispositivo seguro secundario ha sido comprometido. Hubo una pausa. Explica. Le di la versión breve. Familiar tomó el dispositivo de mi residencia sin autorización, lo vendió a un comprador desconocido. El dispositivo está actualmente desaparecido. ¿Cuándo? Preguntó ella, con voz aguda. La transacción se completó hace aproximadamente 4 horas. Otra pausa. Quédate donde estás. No hables de esto con nadie. ¿Qué tan pronto puedes llegar a tu hermano y obtener la información del comprador? Estoy en una cena familiar con él ahora. Bien. Manténlo allí. Actúa normal. Estoy escalando esto a crímenes cibernéticos y activando el rastreador del dispositivo. Tendremos un equipo en tu ubicación en 30 minutos. Entendido. Marco, dijo ella, con voz más suave. Esto no es tu culpa. Seguiste el protocolo al mantenerlo en tu residencia. Él cometió un delito federal. ¿Entiendes eso? Sí, señora. Esto va a ser difícil para tu familia. ¿Estás preparado para eso? Pensé en cada comentario despectivo, cada comparación con David, cada vez que me habían hecho sentir pequeño por hacer un trabajo que no podía explicar. Sí, señora. Colgué y me quedé en la entrada un momento recomponiéndome. El dispositivo tenía múltiples capas de seguridad. El rastreo remoto era estándar. En el momento en que alguien intentara encenderlo sin mi autenticación biométrica, activaría alertas. Si intentaban eludir la seguridad, se bloquearía y transmitiría su ubicación. La unidad de crímenes cibernéticos de la Policía Nacional ya estaba rastreando el dispositivo. Habían sido notificados en el segundo en que se violaron los protocolos de seguridad. David acababa de vender propiedad clasificada del gobierno a un comprador desconocido. Eso era robo de propiedad federal, divulgación no autorizada de materiales clasificados y al menos otros 6 delitos graves que se me ocurrían de inmediato. Y lo había hecho por 500 euros. Volví a entrar. La familia seguía comiendo, la conversación había avanzado. David estaba hablando de sus planes de negocio, pareciendo haber olvidado ya lo del portátil. ¿Todo bien?, preguntó mamá cuando me senté de nuevo. Bien, dije en voz baja. Solo tuve que revisar algo del trabajo. ¿En domingo? Papá negó con la cabeza. Te hacen trabajar demasiado en ese lugar. Tomé mi tenedor y reanudé la comida, esperando. Mi teléfono vibró 20 minutos después. Un mensaje de un número que no reconocí. Equipo en posición. Mantener comportamiento normal. Sospechoso no debe irse. Miré a David, que le mostraba algo a su tío Antonio en su teléfono. Probablemente el sitio web de su negocio. Completamente ajeno. 5 minutos después, llamaron a la puerta principal. Papá frunció el ceño al levantarse. ¿Quién podrá ser?
Abrió la puerta y encontró a 6 agentes de la Policía Nacional con equipo táctico y cortavientos con Policía Nacional, crímenes cibernéticos en letras amarillas en la espalda. El agente principal mostró sus credenciales. Policía Nacional. Estamos buscando a David Chen. Todo el comedor se quedó helado. La cara de David se puso blanca. ¿Qué es esto?, balbuceó papá. Señor, por favor, hágase a un lado. David Chen está bajo investigación por robo de propiedad federal y acceso no autorizado a sistemas gubernamentales clasificados. Necesitamos que nos acompañe. David se puso de pie tan rápido que su silla cayó hacia atrás. ¿Qué? Esto es una locura. Yo no. Vendió un portátil esta tarde, dijo el agente. No era una pregunta. Ese portátil es propiedad clasificada del gobierno que contiene acceso cifrado a sistemas del Ministerio de Defensa. Lo robó a un empleado federal y lo vendió a una parte no autorizada. Eso es un mínimo de 3 delitos graves. Yo no sabía, gritó David. Estaba ahí. Marco, diles. Todos se giraron para mirarme. Marco trabaja con ordenadores, dijo mamá débilmente. Debe haber algún error. El agente me miró. Señor Chen, ¿es usted Marco Chen, analista senior de ciberseguridad para el Cibercomando del Ministerio de Defensa, con autorización de seguridad nivel TS, SCI? Sí, dije en voz baja. La habitación estalló. ¿Analista senior?, repitió papá. ¿Qué significa eso? Significa, dijo el agente, que su hijo tiene autorización de información ultrasecreta, compartimentada sensible. El portátil que su hermano robó contiene protocolos de acceso a sistemas clasificados de seguridad nacional. El dispositivo está valorado en 85.000 euros y contiene materiales clasificados que no pueden cuantificarse en términos monetarios. ¿85.000 euros? Jadeó la tía Carmen. Solo el hardware, dijo otro agente. Los datos son clasificados. Señor David Chen, vamos a necesitar información sobre el comprador de inmediato. ¿Dónde está el portátil ahora? David estaba temblando. Yo se lo vendí a un tipo en Facebook Marketplace. Me pagó en efectivo. No sé su nombre. Usó un perfil falso, probablemente. Vendió propiedad clasificada del gobierno a un comprador desconocido, dijo el agente rotundamente. ¿Entiende la gravedad de esto? No lo sabía. David me miró desesperadamente. Marco, nunca me lo dijiste. Dijiste que trabajabas con ordenadores. ¿Cómo se suponía que iba a saberlo? El dispositivo, dije en voz baja, tiene mi nombre y las etiquetas de propiedad del Ministerio de Defensa. Requiere autenticación biométrica para acceder. Hay 3 etiquetas de advertencia diferentes sobre el uso no autorizado. No miré, gritó David. Solo vi un portátil viejo. Entraste a mi apartamento sin permiso, continué con calma. Tomaste propiedad federal y la vendiste a una parte desconocida. Nunca preguntaste si podías tomarla. Solía pedirte cosas prestadas todo el tiempo. Cuando éramos niños, David, ya no somos niños. Laura había empezado a llorar. Los niños estaban confundidos y asustados. Mamá estaba sentada pesadamente, con la mano sobre la boca. Papá parecía estar en estado de shock. Ya hemos localizado el dispositivo, dijo otro agente, revisando una tableta. El rastreo se activó cuando el comprador intentó encenderlo. La policía local se está moviendo a esa ubicación ahora. Señor David Chen, va a tener que venir con nosotros para ser interrogado. ¿Estoy arrestado? La voz de David se quebró. No en este momento, pero se enfrenta a graves cargos federales. Le aconsejamos encarecidamente que coopere plenamente y obtenga representación legal de inmediato. Juan había encontrado su voz. Esto es una locura. Marco, diles que esto es un error. Diles que David no quiso hacer nada. Miré a mi primo. Robó propiedad clasificada del gobierno y la vendió a un comprador desconocido. Eso no es un error. Eso es un crimen. Es tu hermano, gritó Sofía. ¿Cómo puedes simplemente quedarte sentado? Cometió un delito federal, dije simplemente. No tengo elección, él tampoco. El tío Antonio se había levantado. Ahora, espera un minuto. Esta familia no se ataca entre sí. Marco, tienes que decirles a estas personas que todo fue un malentendido. Señor, interrumpió el agente principal. Esta no es una decisión del señor Marco Chen. La ley federal es muy clara sobre el robo y el manejo no autorizado de materiales clasificados. Su sobrino cometió estos crímenes.
La evidencia está documentada. Esto no es un asunto familiar, es un asunto de seguridad nacional. David fue esposado para fines de transporte, dijeron, y llevado a un sub sin distintivos. Laura lo había seguido llorando, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Los niños estaban confundidos, asustados. Los agentes pasaron la siguiente hora documentando todo, tomando declaraciones, tomando fotos del teléfono de David y los registros de transacciones, explicando el proceso. Mamá finalmente me miró, con lágrimas corriendo por su rostro. Dejaste que se llevaran a tu hermano. Él tomó propiedad clasificada del gobierno, dije en voz baja. En el momento en que hizo eso, el resultado estaba determinado. Yo no hice que esto sucediera. Él lo hizo. Nunca nos lo dijiste, explotó papá. Nos dejaste pensar que era solo un tipo de informática de bajo nivel. Nunca dijiste que trabajabas en cosas importantes. No podía, dije. Mi trabajo es clasificado. No se me permite hablar de ello. Eso es lo que significa la autorización de seguridad. Así que, todo este tiempo, dijo la tía Carmen lentamente, mientras te hemos estado compadeciendo, has sido ¿qué? Una especie de espía. Soy un analista de ciberseguridad. Protejo los sistemas de infraestructura crítica de ataques hostiles. Nunca he sido un espía, y nunca le he pedido a nadie que me compadezca. El agente principal terminó su documentación y se acercó a mí. Señor Chen, tendrá que venir a nuestra oficina mañana para una sesión informativa completa. Su supervisor ha sido notificado, probablemente será puesto en licencia administrativa pendiente de la investigación. ¿Investigación de mí? Protocolo estándar cuando un dispositivo seguro se ve comprometido, no es punitivo. Usted siguió los procedimientos de seguridad adecuados, pero necesitamos documentar todo y asegurarnos de que no ocurrieron brechas adicionales. Asentí. Entiendo. Por lo que vale, dijo el agente en voz baja para que solo yo pudiera escuchar, hiciste todo bien. Tu hermano tomó sus propias decisiones. Después de que se fueran, la familia se quedó en un silencio aturdido. ¿85.000 euros? Dijo finalmente el tío Antonio. Por un portátil. El hardware es especializado, expliqué. Cifrado personalizado, seguridad biométrica, capacidades de rastreo remoto y destrucción de datos. Además de acceso a sistemas que monitorean redes eléctricas, instalaciones de tratamiento de agua, redes de transporte, básicamente, la infraestructura que mantiene el país en funcionamiento. Dios mío, papá respiró. ¿Proteges todo eso? Soy parte de un equipo, sí. Monitoreamos amenazas, parcheamos vulnerabilidades, coordinamos respuestas a ataques. La mayor parte de nuestro trabajo previene cosas que nunca salen en las noticias porque las detuvimos. ¿Por qué nunca nos lo dijiste?, preguntó mamá con la voz quebrada. Porque no podía y porque nunca parecieron interesados. Cada vez que intentaba explicar mi trabajo, alguien cambiaba de tema o hacía una broma sobre el soporte técnico. Finalmente, dejé de intentarlo. Sofía miró su teléfono. Oh, Dios mío, Marco, estás en LinkedIn. Tu título real es Analista Senior de Inteligencia de Amenazas, Cibercomando del Ministerio de Defensa. ¿Por qué nos dejaste pensar que no eras nadie? Nunca dije que no era nadie. Todos ustedes lo decidieron. El silencio que siguió fue pesado. David va a ir a prisión, dijo Laura, que había vuelto adentro después de ver a su marido ser llevado. ¿No es así? 4 años. Miré la tarjeta del agente de la Policía Nacional que me había dado. Robo de propiedad del gobierno, divulgación no autorizada de información clasificada, posibles cargos de espionaje dependiendo de las intenciones del comprador. ¿Lo es? Probablemente. ¿Puedes detenerlo?, suplicó. ¿Puedes decirles que fue un error? No fue un error, Laura. Fue un robo. E incluso si quisiera, no podría. Esta es ley federal. Los cargos son obligatorios una vez que se comete el delito. ¿Es tu hermano?, susurró. Me trató como basura durante años, dije en voz baja, me hizo sentir inútil. Se burló de mi trabajo. Me robó. Vendió propiedad clasificada a un comprador desconocido, lo que, por cierto, podría haber matado a personas si esa información hubiera caído en las manos equivocadas. No le importaba nada de eso. Solo vio una oportunidad de ganar 500 euros. Mamá estaba llorando. Papá tenía la cabeza entre las manos. La familia que se había reunido para la cena del domingo estaba destruida, dispersa.
Mi teléfono vibró. Otro mensaje de texto. Comprador bajo custodia. Ciudadano chino con presuntos lazos de inteligencia. Dispositivo recuperado intacto. Investigación completa en curso. Informe 08. 0 miliamperiñana. Me levanté de repente exhausto. Necesito irme. Tengo que presentarme en la base de San Fernando por la mañana. Marco, papá me llamó cuando llegué a la puerta. Lamento todos los años que no te escuchamos, no te tomamos en serio. Hice una pausa. Lo agradezco, papá. Pero ahora mismo necesito ocuparme de la brecha de seguridad en la investigación. Podemos hablar más tarde. Conduje a casa en silencio, mi mente procesando todo. Mañana sería una revisión de seguridad completa. Cada sistema al que había accedido, cada protocolo, cada posible vulnerabilidad que el robo de David podría haber creado. Mi autorización sería examinada. Mi juicio cuestionado, todo porque mi hermano pensó que podía ganar dinero rápido. La parte más difícil fue que lo había visto venir. Sabía que David estaba pasando apuros económicos. Sabía que estaba desesperado, y aún así le había confiado una llave de mi apartamento. Aún así lo había dejado entrar en mi espacio donde existían materiales clasificados. Ese había sido mi único error. 3 días después, estaba sentado en una sala de conferencias en la base militar de San Fernando con mi supervisor, 2 agentes de la Policía Nacional y un representante de la Oficina de Seguridad de Personal. El comprador era un oficial de inteligencia chino que operaba bajo una fachada corporativa, explicó el agente de la Policía Nacional. Había estado buscando empleados del gobierno, buscando oportunidades para adquirir acceso a sistemas clasificados. El anuncio de Facebook de su hermano activó los algoritmos de vigilancia. Teníamos al comprador bajo vigilancia cuando adquirió el dispositivo. ¿Así que fue un montaje?, pregunté. No para su hermano específicamente, pero sí estábamos monitoreando al comprador. Cuando compró un portátil que coincidía con la descripción de hardware seguro del gobierno, actuamos de inmediato. Su hermano cometió el crimen, pero estábamos observando al comprador cometer espionaje. ¿Qué le pasará a David? Está siendo acusado de robo de propiedad del gobierno y posesión no autorizada de materiales clasificados. Los cargos de espionaje probablemente se retirarán ya que claramente no tenía idea de lo que estaba vendiendo, pero los cargos de robo se mantienen. Se enfrenta a un mínimo de 5 años de prisión federal, posiblemente más. ¿Y mi autorización? Mi supervisor sonrió ligeramente, intacta. Usted siguió todos los protocolos. El dispositivo se almacenó correctamente en una residencia segura, informó el robo de inmediato. Cooperó plenamente con la investigación. En todo caso, este caso demuestra por qué funcionan nuestros protocolos de seguridad. El resto de mi familia no lo ve así. Las familias rara vez lo hacen, dijo el representante de OPS. Por lo que vale, señor Chen, usted manejó una situación imposible correctamente. Eso no es culpa suya. Asentí, pero no lo hizo más fácil. El domingo siguiente, no fui a la cena familiar. Tampoco David. Estaba bajo custodia federal esperando juicio. Laura había solicitado el divorcio. Los niños se estaban quedando con sus padres. Mamá había llamado 6 veces. La dejé ir al buzón de voz. Papá había enviado un mensaje de texto. Necesitamos hablar de esto como familia. Respondí. No hay nada de qué hablar. David cometió un delito federal. Hice mi trabajo. Eso es todo. El tío Antonio había enviado un largo mensaje sobre la lealtad familiar, sobre cómo debería haber advertido a David, sobre cómo estaba destrozando a la familia. Bloqueé su número. La verdad era que había pasado años sintiéndome pequeño por personas que no entendían ni apreciaban lo que hacía. Había soportado innumerables comentarios sobre mi carrera, mi estilo de vida, mi valor. Me había quedado callado porque mi trabajo era clasificado y porque defenderme solo empeoraba las cosas. El robo de David no había sido solo por un portátil, había sido por ver algo mío y decidir que tenía más derecho a ello que yo. Había sido por años de ser desestimado y menospreciado, culminando en una última suposición de que mis cosas no importaban, que yo no importaba. Pero mis cosas sí importaban. Mi trabajo importaba. Y el portátil que había vendido por dinero para cerveza contenía acceso a sistemas que protegían a millones de personas. 3 semanas después del arresto de David, me senté en la corte para su audiencia inicial. Laura estaba allí con un abogado.
Mamá y papá se sentaron en la parte de atrás, luciendo más viejos de lo que nunca los había visto. El fiscal expuso los cargos. La evidencia era abrumadora. Los propios mensajes de Facebook de David, los registros de transacciones, las fotos que había tomado del portátil para publicar en línea mostrando claras marcas de propiedad del Ministerio de Defensa. ¿Cómo se declara?, preguntó el juez. Culpable, señoría, dijo el abogado de David. Mi cliente desea cooperar plenamente y aceptar la responsabilidad por sus acciones. El juez miró el expediente del caso. Señor Chen, usted robó y vendió propiedad clasificada del gobierno a un oficial de inteligencia extranjero. ¿Entiende la seriedad de esto? Sí, señoría, dijo David, con la voz apenas audible. No sabía lo que era. Solo pensé que era el portátil viejo de mi hermano. Pero eso no excusa lo que hice. Tomé algo que no era mío. Lo siento. El juez me miró. Señor Marco Chen, usted es la víctima en este caso. ¿Desea hacer una declaración? Me había preparado para esto. Me puse de pie. Señoría, mi hermano tomó la decisión de tomar algo que no le pertenecía sin pedir permiso. Si entendía o no lo que era, esa decisión tuvo consecuencias. No creo que tuviera la intención de dañar la seguridad nacional, pero también creo que debe rendir cuentas por sus acciones. Acataré cualquier sentencia que el tribunal determine apropiada. El juez asintió. La sentencia se programará para dentro de 6 semanas. Señor David Chen permanecerá bajo custodia hasta ese momento. Esta corte ha terminado. Mientras se llevaban a David, me miró una última vez. No enojado. No suplicante. Simplemente derrotado. Afuera del juzgado, papá me alcanzó. Marco, espera. Me detuve, me giré. Tu madre y yo hemos estado hablando. Nunca entendimos lo que haces. Nunca lo tomamos en serio, y lo sentimos. Está bien, dije con cautela, pero David es tu hermano. 5 años en prisión federal. Eso va a destruir su vida. Sus hijos crecerán sin un padre. Laura ya está solicitando el divorcio. Todo se está desmoronando. Lo sé. ¿No puedes hacer algo? ¿Hablar con alguien? ¿Reducir los cargos? Miré a mi padre. Realmente lo miré. Vi la desesperación, el dolor, la esperanza de que de alguna manera yo pudiera arreglar esto. No, dije en voz baja. No puedo. E incluso si pudiera, no lo haría. David tomó su decisión. Robó propiedad clasificada del gobierno y la vendió a alguien que resultó ser un oficial de inteligencia extranjero. La gente podría haber muerto si esa información se hubiera visto comprometida. Eso no es algo que pueda simplemente pedirle a la gente que pase por alto porque es mi hermano. ¿Así que estás eligiendo tu trabajo sobre tu familia? Estoy eligiendo la seguridad nacional sobre proteger a alguien que cometió un delito grave. Eso no se trata de mi trabajo o mi familia. Se trata de hacer lo correcto. Papá me miró como si no me conociera. Quizás nunca lo había hecho. No sé si puedo perdonarte por esto, dijo. No te lo pido, respondí. Pero entiende algo, papá. Durante años, tú y todos los demás en esta familia me hicieron sentir que lo que hago no importa. Como si fuera de alguna manera menos que David porque no conduzco una camioneta nueva o tengo una casa. Pero lo que hago importa, importa mucho. Y el portátil que David vendió por 500 euros representaba acceso a sistemas que mantienen a la gente viva. No me disculpo por proteger esos sistemas o por hacerle rendir cuentas cuando los puso en riesgo. Me alejé entonces, de regreso a mi coche, de regreso a mi tranquilo apartamento, de regreso a mi trabajo clasificado que mi familia nunca entendería. David fue sentenciado 8 semanas después. 4 años en prisión federal seguidos de 3 años de libertad supervisada. Cumpliría su condena en una instalación de seguridad mínima en la provincia de Segovia. Laura se divorció de él 2 meses después. Los niños lo visitarían una vez al mes. Su trabajo en el concesionario, obviamente, se había ido. Cuando saliera, sería un delincuente convicto con una carrera destruida y una familia destrozada. Y todo ello había sido su elección. En cuanto a mí, recibí una condecoración por mi manejo de la brecha de seguridad. Mi autorización fue mejorada. Me ofrecieron un ascenso a analista principal con un aumento significativo de sueldo. Lo acepté. La familia dejó de invitarme a las cenas de los domingos. No me opuse. Algunas relaciones no pueden sobrevivir a la verdad, y la verdad era que había pasado años siendo alguien pequeño a sus ojos porque no podía explicar quién era realmente. David me había robado pensando que era débil,
pensando que no me defendería, pensando que mis cosas no importaban. Se había equivocado en todo. La última comunicación que tuve con él fue una carta que envió desde prisión 3 meses después de su sentencia. Marco, sé que no me perdonarás, no lo espero, solo quiero que sepas que finalmente lo entiendo. No era solo un tipo de informática. Estabas protegiendo cosas importantes, y te traté como basura durante años porque no lo entendía. Lo siento, sé que es demasiado tarde, pero lo siento. David, la leí una vez y luego la archivé. Tenía razón. Era demasiado tarde, pero quizás siempre había sido demasiado tarde. Quizás el daño se había hecho años atrás con cada comentario despectivo y cada suposición de que yo era menos que él. El portátil solo había sido la prueba final de lo que siempre había creído. Que mis cosas no valían nada, que yo no valía nada, que quitarme algo no importaba porque yo no importaba. Había aprendido de manera diferente. Todos ellos lo habían hecho. Y ahora finalmente podía volver a mi trabajo. Un trabajo importante, clasificado, que protege el mundo, sin el peso de su juicio, sin la pretensión de que yo era otra cosa que lo que siempre había sido. Un analista senior de ciberseguridad que había detenido un intento de espionaje antes de que pudiera dañar a nadie. Eso era suficiente. Siempre sería suficiente.